Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí otra vez con vosotros, listos para charlar un rato y ayudaros a mejorar vuestro español de una forma natural y entretenida. Exacto. Nuestro objetivo es que aprendáis con conversaciones reales como las que podríais tener con vuestros amigos. Antes de empezar, un pequeño recordatorio. Recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguir la conversación en español. Dicho esto, empezamos, Pablo. Por supuesto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Siempre traes temas muy interesantes. Pues mira, el otro día estaba haciendo la compra y me di cuenta de la cantidad de plástico que envuelve todo. Las verduras, la fruta, el pan, todo. Y me hizo pensar mucho en nuestro impacto en el planeta y en los pequeños gestos que podemos hacer para cuidarlo. Así que he pensado que hoy podríamos hablar de sostenibilidad y medio ambiente en nuestro día a día. Me parece un tema fantástico y súper necesario. A veces parece algo muy grande, como un problema de gobiernos o de grandes empresas, pero en realidad nuestras decisiones diarias tienen un poder enorme. ¿Por dónde empezamos? Pues quizá por lo más conocido, la regla de las 3 Rs. ¿Te suena? Claro, reducir, reutilizar y reciclar. Se estudia en el colegio, pero creo que a veces nos quedamos solo con la última, con reciclar, y nos olvidamos de las dos primeras, que en realidad son las más importantes. Totalmente de acuerdo. Empecemos por la primera, reducir. Para mí es la clave de todo. Si no generamos el residuo, no tenemos que preocuparnos por qué hacer con él. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en reducir? Sin duda, el plástico. Como tú decías, está por todas partes. Un gesto muy sencillo que empecé a hacer hace tiempo es llevar siempre mis propias bolsas de tela al supermercado. Al principio se me olvidaban, te confieso que tuve que volver a casa más de una vez, pero ahora es un hábito. Es un cambio mínimo que evita muchísimas bolsas de plástico al año. Sí, esto es fundamental. Yo también lo hago y he ido un paso más allá. Intento comprar más productos a granel. Al principio no sabía muy bien cómo funcionaba, pero es muy fácil. Ah, explícalo un poco, que seguro que a muchos de nuestros oyentes les interesa. ¿Qué significa exactamente comprar a granel? Pues comprar a granel significa comprar productos sin envase. Tú llevas tus propios recipientes, que pueden ser botes de cristal, bolsas de tela, tuppers, lo que tengas por casa. Vas a la tienda, llenas tu recipiente con la cantidad que necesitas de arroz, legumbres, pasta, frutos secos, especias y solo pagas por el producto, no por el envase. ¡Qué buena idea! Además, así evitas comprar más de lo que necesitas, lo que también ayuda a reducir el desperdicio de comida. Yo he visto algunas tiendas de este tipo, pero pensaba que sería más caro. Y no sé, ¿cómo fue tu primera vez? ¿Te sentiste raro llevando tus propios botes? Totalmente. La primera vez fui con un par de botes de cristal y me sentía un poco observada, como si estuviera haciendo algo extraño. Pero la persona de la tienda fue súper amable. Me explicó cómo pesar los botes vacíos primero para que no me cobraran el peso del recipiente. Enseguida le cogí el truco. Ahora es como un pequeño ritual que disfruto. Me has convencido. Voy a buscar una tienda a granel cerca de mi casa esta semana. Aparte del plástico de la comida, ¿en qué más podemos reducir? Uf, en muchísimas cosas. Por ejemplo, en el consumo de plásticos de un solo uso. Este es un concepto importante. ¿Te refieres a cosas como las pajitas, los cubiertos de plástico, los vasos de café para llevar? Exacto. Son objetos que usamos durante unos minutos y que luego tardan cientos de años en desaparecer. Hoy en día hay alternativas para casi todo. Yo llevo siempre en el bolso una pequeña botella de agua reutilizable para no tener que comprar botellas de plástico. Y también he descubierto el mundo de la cosmética sólida. ¿Cosmética sólida? ¿Qué es eso? Pues champú, acondicionador, gel de ducha, pero en pastilla, como una pastilla de jabón de toda la vida. Vienen en una cajita de cartón sin nada de plástico.
Al principio dudaba de si funcionarían bien, pero estoy encantada. Duran muchísimo más que los botes de plástico y mi pelo está genial. Vaya, nunca lo hubiera pensado. Es una forma genial de reducir los plásticos del baño, que siempre se acumulan un montón. Y supongo que ahí también entrarían los cepillos de dientes de bambú o los discos desmaquillantes reutilizables, ¿no? Exacto, se trata de buscar alternativas. Otro campo en el que se puede reducir mucho es la ropa. La industria de la fast fashion o moda rápida es una de las más contaminantes del mundo. Cierto. Nos han acostumbrado a comprar ropa nueva cada temporada, a precios bajísimos, sin pensar en quién la ha hecho ni en el coste medioambiental que tiene. Reducir ahí significa comprar menos y de más calidad. Pensar si realmente necesitamos esa camiseta que está de oferta. Y eso nos lleva directamente a la segunda R, reutilizar. Si compramos ropa de más calidad, nos durará más tiempo y podremos usarla durante años. Reutilizar es básicamente alargar la vida útil de las cosas. Me encanta esa idea, alargar la vida útil. No se trata solo de no tirar, sino de dar una segunda, tercera o cuarta vida a los objetos. Por ejemplo, los botes de cristal de las conservas o de la mermelada. Yo nunca los tiro, los lavo bien y los uso para guardar especias, legumbres de la compra a granel o incluso como vasos. Yo también hago eso. Son perfectos para guardar cosas en la despensa. Y con la ropa, lo que te decía, no solo usarla más, sino que cuando ya no la quieres, puedes donarla, venderla en aplicaciones de segunda mano o incluso transformarla. Mi hermana es muy creativa y convierte vaqueros viejos en bolsos o estuches. Es una pasada. ¡Qué artista! Eso es llevar la reutilización a otro nivel. También se aplica a los muebles, por ejemplo. Antes de comprar una estantería nueva, ¿por qué no mirar en tiendas de segunda mano o en portales online? A veces encuentras tesoros a muy buen precio y evitas que un mueble perfectamente útil acabe en la basura. Totalmente. Se trata de cambiar la mentalidad de usar y tirar. Y reparar las cosas. Si se te rompe un electrodoméstico, antes de comprar uno nuevo, mira si tiene arreglo. Justo me pasó eso el otro día. Se me rompió el cargador del móvil. El cable empezó a fallar. Mi primer instinto fue meterme a internet y comprar uno nuevo por 10 euros. Pero luego pensé, espera un momento. Busqué un tutorial en YouTube sobre cómo reparar cables de cargador y con un poco de cinta aislante conseguí arreglarlo. No quedó muy bonito, te lo advierto, pero funciona perfectamente. La satisfacción de no haber generado basura y de haberlo arreglado yo mismo fue increíble. ¡Qué bueno, Pablo! Esa es la actitud. A veces es más fácil de lo que parece. Y es una lucha contra la obsolescencia programada. Esa idea de que las empresas fabrican productos para que dejen de funcionar después de un tiempo y así tengamos que comprar más. Exacto. Reparar es una palabra que casi habíamos olvidado. Y ahora sí, si algo ya no se puede reducir, reutilizar ni reparar, llegamos a la tercera R. La más famosa de las tres. Aquí en España tenemos un sistema de contenedores por colores que a veces puede ser un poco confuso, incluso para los españoles. ¿Te parece si lo repasamos rápidamente? Claro que sí, es información súper útil. Empecemos por el más común, el contenedor amarillo. El amarillo. Aquí es donde suele haber más dudas. En el contenedor amarillo van los envases, pero ¿qué tipo de envases? Pues los envases de plástico, como botellas de agua, botes de yogur, bolsas de patatas, las latas, de refrescos, de conservas y los bricks, de leche, de zumo. Muy bien explicado. Un error muy común es tirar en el amarillo cualquier objeto de plástico, como un juguete roto, un cepillo de dientes o un cubo. Y no, eso no va ahí. Solo envases. Es la clave. Si es un envase de plástico, metal o brick, va al amarillo. Exacto. Luego tenemos el contenedor azul. Este es más fácil. En el azul va el papel y el cartón. Cajas de cereales, cajas de zapatos, periódicos, revistas, folios. Es importante plegar bien las cajas para que ocupen menos espacio y quepa más cantidad en el contenedor. Un buen consejo.
Y por favor, sin grapas ni plásticos. Si una caja de cartón tiene cinta adhesiva de plástico, es mejor quitarla. Y una cosa importante con las cajas de pizza, por ejemplo. Si el cartón está muy manchado de grasa o comida, no se puede reciclar en el azul. Iría al contenedor de restos. Muy buena puntualización. Pasemos al siguiente. El contenedor verde, el iglú. En el iglú verde va el vidrio. Botellas de vino, de cerveza, frascos de colonia, botes de mermelada. Ojo, solo vidrio. Las tapas de metal o de plástico de esos botes irían al contenedor amarillo. Y otro error común, no hay que confundir vidrio con cristal. Los vasos rotos, las bombillas o los espejos no van al contenedor verde. Están hechos de cristal, un material diferente, y deben llevarse a un punto limpio. ¿Qué es un punto limpio? Expliquemos este concepto. Un punto limpio o ecoparque es un lugar especial donde puedes llevar residuos que no van en los contenedores normales, como electrodomésticos viejos, muebles, escombros, pero también cosas más pequeñas y muy contaminantes que a veces no sabemos dónde tirar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues las pilas y baterías, que son terriblemente tóxicas para el medio ambiente, o el aceite de cocina usado. Nunca, nunca hay que tirar el aceite por el fregadero. Contamina miles de litros de agua. Es verdad. Y además atasca las tuberías, que es otro problema. Yo lo que hago es guardarlo en una botella de plástico vacía y cuando está llena la llevo a un punto limpio o a unos contenedores naranjas que hay en mi barrio específicos para el aceite. Es un gesto fácil que ayuda muchísimo. Genial. Y nos falta un color. En muchas ciudades de España, cada vez más, hay un contenedor marrón. Sí, el contenedor marrón es para los residuos orgánicos, es decir, restos de comida, pieles de fruta, restos de verdura, pozos de café, cáscaras de huevo. Con todo esto se hace compost, que es un abono natural para las plantas. Es una idea fantástica para reducir la cantidad de basura que va al vertedero. Si en tu ciudad no hay contenedor marrón, todos esos restos irían al contenedor gris, el de resto o rechazo, que es donde va todo lo que no se puede reciclar en los otros contenedores. Exacto. Parece complicado, pero una vez que te acostumbras, lo haces de forma automática. Y es muy gratificante saber que estás ayudando a que los residuos se gestionen correctamente. Y ahora que hemos hablado de las 3 Rs, me gustaría lanzar una pregunta a quienes nos escuchan. ¡Adelante! Nos encantaría saber qué hacéis vosotros. ¿Cuál es vuestro mejor truco o vuestro pequeño gesto para reducir, reutilizar o reciclar en vuestro día a día? Dejadnos vuestra idea en los comentarios, así aprendemos todos. ¡Qué buena idea! Seguro que salen consejos muy interesantes. Pero la sostenibilidad no acaba aquí, ¿verdad? Hay otros aspectos de nuestra vida donde podemos ser más conscientes. Por supuesto. Por ejemplo, el transporte. La forma en que nos movemos por la ciudad tiene un gran impacto. Genera lo que se llama la huella de carbono. La huella de carbono. Suena muy técnico, pero es fácil de entender. Es básicamente una medida del impacto que nuestras actividades tienen en el medio ambiente, medido en emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Justo eso. Y el transporte privado, el coche, es uno de los que más contribuye a esa huella. Por eso, siempre que sea posible, es mejor optar por caminar, ir en bicicleta o usar el transporte público. Yo estoy intentando usar más la bici. Al principio me daba un poco de pereza, pero ahora lo disfruto un montón. Hago ejercicio, me ahorro el dinero de la gasolina y los atascos, y llego al trabajo mucho más despierto. Y por supuesto, no contamino. Es la opción ideal si la distancia te lo permite. Yo uso mucho el metro y el autobús. El transporte público es una forma muy eficiente de mover a mucha gente usando mucha menos energía y espacio que si cada uno fuera en su coche. Y oye, ¿qué opinas de los patinetes eléctricos que están por todas partes? Pues es un tema interesante. Por un lado, son una alternativa fantástica para trayectos cortos, no emiten gases y ayudan a reducir el tráfico. Pero por otro, generan un poco de caos. A veces la gente los deja tirados en medio de la acera y hay mucho debate sobre si son seguros o por dónde deberían circular. Estoy de acuerdo.
Creo que como idea es buena, pero falta un poco de regulación y de civismo por parte de algunos usuarios. Pero sin duda cualquier alternativa a sacar el coche del garaje es un paso en la buena dirección. Si no hay más remedio que usar el coche, se pueden buscar opciones como compartir el viaje con compañeros de trabajo o usar servicios de car sharing. Exacto, todo suma. Y otro gran tema es la alimentación. Lo que comemos también tiene un impacto medioambiental enorme. Cierto. He leído mucho sobre esto últimamente. Un concepto clave es el de consumir productos de proximidad o de kilómetro cero. ¿Qué significa eso, Pablo? Pues significa elegir alimentos que se han producido cerca de donde vivimos. Esto tiene dos ventajas enormes. Por un lado, apoyas a los agricultores y a la economía local. Por otro, reduces la huella de carbono del transporte. No es lo mismo comerte una manzana de un pueblo cercano que una que ha tenido que viajar miles de kilómetros en avión o en barco para llegar a tu supermercado. Tiene todo el sentido del mundo. Y relacionado con esto está el consumo de productos de temporada. Otro concepto importante. Los productos de temporada son las frutas y verduras que se cosechan de forma natural en la época del año en la que estamos. Por ejemplo, en España, en verano comemos tomates, sandías, melones y en invierno naranjas, mandarinas, coles. Consumir de temporada significa que los alimentos son más frescos, más sabrosos, más nutritivos y normalmente más baratos. Y de nuevo, más sostenibles, porque no han necesitado invernaderos con calefacción ni han sido transportados desde la otra punta del mundo. Y hablando de productos, ¿te fijas en las etiquetas como ecológico, bio u orgánico? A veces es un poco confuso. Sí, la verdad es que sí. Por lo que tengo entendido, en la Unión Europea, las palabras ecológico, biológico y orgánico para productos de alimentación significan lo mismo. Se refieren a productos que se han cultivado sin pesticidas ni fertilizantes químicos sintéticos y que respetan los ciclos naturales. Lo importante es buscar el sello oficial de la UE, una hojita verde con estrellas que garantiza que cumple la normativa. ¡Qué buena aclaración! Otro aspecto de la alimentación es el desperdicio de alimentos. Se tiran toneladas de comida en perfecto estado. En casa podemos hacer mucho para evitarlo. Planificar las comidas de la semana antes de ir a comprar para no comprar de más, ordenar bien la nevera para ver lo que tenemos y, por supuesto, aprovechar las sobras. Yo soy el rey de la cocina de aprovechamiento. Con las verduras que se están poniendo un poco feas hago un puré o un caldo. Con el pan duro hago picatostes para la sopa. Hay 1000 recetas para no tirar nada de comida. Y con la fruta que está muy madura hago batidos o mermelada. ¡Qué bien! Yo he empezado un pequeño huerto urbano en mi balcón. Es muy modesto, solo tengo algunas hierbas aromáticas como perejil, albahaca y menta. Pero es genial poder cortar unas hojas frescas para cocinar. Te ahorras comprar el manojo entero en el supermercado, que siempre viene en un envase de plástico, y a veces se me acaba estropeando la mitad. ¡Qué idea más buena! Eso sí que es kilómetro cero. Y no podemos hablar de alimentación y sostenibilidad sin mencionar el consumo de carne. La ganadería intensiva es una de las industrias con mayor impacto ambiental. No se trata de que todo el mundo se haga vegetariano de un día para otro, pero reducir el consumo de carne, aunque sea un par de días a la semana, ya tiene un efecto muy positivo. Sí, iniciativas como el lunes sin carne son un buen ejemplo. Y ya que estamos hablando de lo que hacemos en casa, hay otro tema importante: el consumo de energía y agua. Tienes razón, es el consumo invisible. No genera un residuo que vemos, pero su impacto es enorme. Leí el otro día sobre el consumo fantasma de los aparatos electrónicos. ¿El consumo fantasma? Suena a película de miedo. Casi. Se refiere a la energía que gastan los aparatos cuando están en stand-by o modo de espera. La tele con la lucecita roja encendida, el microondas con el reloj, el cargador del móvil enchufado sin el móvil. Parece muy poco, pero si sumas todos los aparatos de la casa durante todo el año, representa una parte importante de la factura de la luz y un desperdicio de energía brutal. No lo había pensado así. ¿Y qué haces para evitarlo? Yo uso regletas con interruptor. Antes de ir a dormir o si me voy de casa, aprieto un solo botón y desconecto varios aparatos a la vez. Es muy cómodo.
Es un truco genial, lo voy a copiar. Yo lo que hice hace un tiempo fue cambiar todas las bombillas de casa a luces LED. La inversión inicial es un poco mayor, pero gastan hasta un 80% menos de electricidad y duran muchísimo más. Al final, ahorras dinero y energía. Totalmente. Y con el agua pasa algo parecido. Son gestos pequeños que sumados hacen mucho, como darse duchas más cortas, cerrar el grifo mientras te lavas los dientes o te enjabonas las manos. O usar la lavadora y el lavavajillas siempre con la carga completa. Son esos consejos que nos daban nuestras abuelas y que ahora tienen más sentido que nunca. Al final, se trata de ser conscientes de los recursos que utilizamos. Exacto. Y a veces toda esta información puede ser abrumadora. Podemos sentir que no lo hacemos perfecto y frustrarnos. Es muy cierto. A veces ves a gente en redes sociales que parece que tienen una vida cero residuo perfecta y piensas, yo nunca podré hacer eso. Y no se trata de eso. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no necesitamos a un puñado de personas haciéndolo perfecto, necesitamos a millones de personas haciéndolo de forma imperfecta. Cada pequeño gesto cuenta. No te agobies si un día se te olvida la bolsa de tela. Lo importante es la intención y la constancia. Me encanta esa frase, la voy a apuntar. Y también hay que tener cuidado con el greenwashing o lavado de imagen verde. Uf, sí, explica qué es, porque es algo que vemos cada vez más. El greenwashing es cuando una empresa utiliza el marketing para hacer creer a los consumidores que sus productos son respetuosos con el medio ambiente, cuando en realidad no lo son. Usan palabras como eco, bio, natural en envases de color verde para parecer más sostenibles, pero es solo una estrategia de venta. Por eso es tan importante ser un consumidor crítico, leer las etiquetas, informarse sobre las marcas y no dejarse llevar solo por el marketing. Es un camino de aprendizaje constante. Totalmente, pero como decías, lo importante es empezar, elegir una o dos cosas que te parezcan fáciles de cambiar en tu rutina e incorporarlas. Cuando ya sean un hábito, a por la siguiente. Un pequeño cambio lleva a otro y al final, sin darte cuenta, tu estilo de vida es mucho más sostenible. Esa es la idea. Pequeños gestos que sumados generan un gran cambio. Y sobre todo, hablar de ello, como estamos haciendo ahora. Compartir ideas, animar a otros, eso también es muy poderoso. Sin duda. Pues Pablo, me ha encantado la conversación de hoy. Hemos hablado de todo, las 3 Rs, transporte, alimentación, energía, agua. Me voy con más ganas todavía de seguir mejorando mis hábitos. Yo también. Siempre se aprenden cosas nuevas y espero que a todos los que nos estáis escuchando os haya resultado útil e interesante. Seguro que sí. Hemos cubierto muchos temas y un montón de vocabulario y expresiones útiles para vuestro español. Y ahora llega el momento de despedirnos. Si os ha gustado el episodio de hoy, no olvidéis darle a me gusta y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos las próximas conversaciones. Y como siempre, nos encantaría saber vuestra opinión. Dejadnos en los comentarios cualquier duda que tengáis, vuestra respuesta a la pregunta que he hecho Pablo antes o cualquier sugerencia para futuros temas. Nos encanta leerlos y vuestras ideas nos ayudan mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Adiós.